Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Gracias que nos acompaña como todas las semanas en nuestra mesa de diálogo aquí en el canal del Congreso, en esta bella, muy bella sede de lo que todavía sigue siendo en algún sentido el Senado, aquí en el centro de la Ciudad de México. Bueno, del día de ayer, martes, estamos grabando hoy miércoles, cuando usted está viendo el programa, el presidente de la República ya promulgó lo que es la ley de migración. Es un tema, como usted lo sabe, sumamente importante para el país, muy importante. Es un tema que nos debiera colocar en un terreno muy firme, muy de convicciones, muy de principios, pero sobre todo muy de leyes y muy de respeto a las leyes. ¿Puede cambiar la situación migratoria con las leyes? Pues por supuesto que no en automático, ¿no? Pero debe de ser una especie de piedra de toque, suponemos. ¿Qué le sobra a la ley? ¿Qué le falta a la ley? ¿Qué es la ley y en qué tiempo va a echarse a andar? Pues es lo que vamos hoy a conversar. Y creo que tenemos una mesa por demás interesante, diferentes personalidades que están en el tema sistemáticamente, que lo viven incluso y que creo que nos pueden abrir espacios al pensamiento y sobre todo, pues a ver si podemos resolver dudas. Muchas van a quedar, porque ya sabe que hay un terreno en materia migratoria que no necesariamente tiene que ver con las leyes, sino con cuestiones que han estado ahí durante mucho tiempo y que hay que cambiar, yo decía, una especie de chip mental. Estoy con nosotros el senador Carlos Jiménez Macías, integrante de la Comisión de Desarrollo Social, es senador por el Estado de San Luis Potosí y él es senador por el Partido Revolucionario Institucional. Carlos, gracias, es un gusto como siempre. Buenas tardes, muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias. También con nosotros está Fabián Benet, ella fue directora de una organización en verdad importante que tiene que ver con este tema de cabo a rabo que se llama Sin Fronteras. Fabián, bienvenida, ¿cómo has estado? Bien, gracias, Javier. Es un gusto, gracias. Un gusto. Fabián. Y también con nosotros otro senador que ha estado directamente con el tema, incluso en términos personales, el senador Rubén Fernández Velázquez López. Él es secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales del PRD y es senador por el Estado de Chiapas. Bienvenido, senador. Gracias. Gracias, Javier. Solo una corrección, soy Rubén Fernando. Sí, me pusieron Fernando Rubén, dije. Fernández, sí. Claro, Rubén Fernando. Es que vale, pues, para sí, no, aparece la familia, yo entiendo, los votantes, todo eso. Bueno, ¿te acuerdas que platicamos qué será hace cuánto el tema? ¿Un mes, 2 meses? ¿Habíamos hablado aquí? Sí, más o menos 2 meses. Sí, más casi o menos. 2 meses. Y pedimos ahora sí que al paso del tiempo, ¿qué había pasado? A ver, empecemos, si te parece, Carlos, con durante estos 2 meses, ¿qué discutieron? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Y en qué términos quedó la ley? Que, por cierto, cuando hicimos el programa, tuvo un cambio abrupto ese mismo día. ¿Se acuerdan que tenía? Y entonces ahí el padre Solalinde y varios habían venido y tuvo un cambio abrupto. ¿Qué quedó? ¿Qué no quedó? El PRI se encuentra satisfecho. Más que el PRI. A ver, tú, senador, porque pues vives el tema, ¿no? ¿Hay satisfacción, no hay satisfacción o qué pasa? A ver. Sí, bueno, definitivamente sí. Digo, no se puede de ninguna manera menospreciar el valor de un paso tan importante como el que dimos, cuando quizá en los últimos 80 años en el país no se pudo dar una legislación en materia migratoria. Es decir, lo primero que hay que decir es que hoy tenemos una ley migratoria, ¿no? Entonces, creo que eso en principio es una enorme satisfacción. Evidentemente también hay una política de Estado ya que forma parte de esta nueva legislación y también, hay que decirlo, bueno, esto va a reclamar, como lo prevé la propia ley, una reingeniería en las instituciones que tienen que ver con el tema migratorio, especialmente, por supuesto, con el Instituto Nacional de Migración, que es elevado a rango de ley, que también hay que decirlo, no lo tenía a partir de esta nueva legislación.
Creo también que evidentemente hay pasos fundamentales. Se ratificó la descriminalización de la migración, que ese es un gran paso. Se preveía antes que un migrante que volviera a reincidir estaría sujeto a una pena de 2 años de cárcel. Eso evidentemente era algo sumamente grave. Y afortunadamente con esta ley se ratifica lo que no hacía mucho tiempo también ya habíamos logrado modificar en la ley, ¿no? Entonces yo creo que hay una concepción muy clara del respeto a los derechos humanos en materia migratoria. Creo que la ley está enfocada fundamentalmente a la migración y la transmigración, tiene muy poco en materia de inmigración. Y creo que ese es un pendiente muy importante. Hay aspectos también en materia de participación de diferentes autoridades que pueden prestarse a que se dé alguna violación a los derechos humanos. Y evidentemente, hay que decirlo también, bueno, pues es una legislación que requiere ser perfeccionada en muchos sentidos. A mí me parece que por lo pronto estamos dando un paso fundamental para tener calidad moral frente a los Estados Unidos de Norteamérica, pues para demandar para nuestros migrantes ese tipo de trato, el respeto a los derechos humanos, ¿no? Creo que finalmente concluiría diciendo que evidentemente hay una nueva concepción de la migración, de la inmigración, de la transmigración, a partir de cómo en el mundo debe de verse este fenómeno, especialmente entendiéndolo como el proceso natural también dentro de la globalización, ¿no? Creo que hay cuando menos un apunte, una tendencia a observarla de esa manera y entonces manejarla con orden, que esto es parte también de la nueva legislación, una migración o inmigración y sobre todo la migración hacia México ordenada y sobre todo en el marco de la ley, que yo creo que eso también hay que destacarlo. Estoy convencido de que a partir ahora, además de que la están estudiando muchos grupos y sectores interesados, habrá propuestas. ¿Qué pasó en ese periodo? Bueno, pues el gran reto que teníamos es que alcanzara a salir, porque requería obviamente la aprobación de la Cámara de Diputados. Fue un proceso difícil, se integró un grupo de trabajo especial en la Cámara de Diputados que estuvo integrado por todos los partidos y en una negociación que tuvimos el grupo especial que formó el Senado y que había llevado la ley hasta su aprobación, pudimos negociar obviamente con la colegisladora la posibilidad de aprobarla y entrar en un proceso en el que creo que estaremos entrando ya en los próximos días o semanas de revisión de los pendientes para llegar a septiembre también con nuevas propuestas que puedan alimentar y lograr que sea una mejor legislación. Lo que a nosotros nos preocupaba es que no pasara y que se perdiera en este tiempo de receso pues la gran oportunidad en todo caso de buscar perfeccionarla, ¿no? Bueno, ¿cómo la ves, senador? Para nada más cerrar, Fabián, si te parece, para que los dos legisladores nos digan cómo la vieron a partir de lo que ahora nos menciona Carlos, sí, que es lo que toca saber. Y sobre todo, déjame decirte, recuerdo que la vez pasada que hicimos el programa, tú hablabas particularmente de tu experiencia ahí, que ya ves que una cosa es lo que de repente uno se lo puede imaginar, y lo digo quizás en esta versión clásica, ¿no? Desde el centro, y otra cosa es que tú eres chiapaneco, tú has estado ahí, tú sabes qué es lo que pasa, ¿no? O sea, sientes la respiración, pues. Sí, claro, uno vive este problema aunque también lo viven los paisanos allá de San Luis Potosí. Como sí, Carlos, ahora, ¿no? Sí. En primer lugar, yo quiero resaltar, Javier, y gracias por la invitación, que esta es la primera vez que yo estoy en una reunión contigo en donde está invitada una persona que podríamos decir es representante de la sociedad civil. Claro. Y quiero destacar eso porque al senador Jiménez Macías y a mí nos tuvimos mucha interacción
con todas las ONGs que trabajan este tema a lo largo y ancho del país. Es decir, la participación ciudadana en una iniciativa como esta, que ahora es una ley, fue muy importante. Lo hicimos seguramente los senadores a título personal, nos reunimos con las ONGs y luego como mesa colectiva de migración plural. Por lo tanto, por eso me interesa destacar, porque la sociedad civil en este caso, como probablemente sea en otros, sí tuvo una presencia franca, una presencia real. Nos corrigieron la plana varias veces, nos ayudaron muchísimas veces más, y hay que destacarlo. La otra cosa que quiero destacar es algo que ya mencionó el senador Jiménez, Javier. Si los diputados y las diputadas no hubieran expresado la voluntad que expresaron el 27, el 28 de abril, claro, dejar a un lado las observaciones que tenían, que las siguen teniendo, a esta ley, bueno, pues simplemente no tuviéramos ley ahorita, sino exactamente hubo un acuerdo con ellos para decir, aprobemos la ley, y luego tenemos todo el tiempo para hacer las correcciones, las adecuaciones que se consideren necesarias. Y luego también, por ejemplo, ellos se preocuparon mucho de que solo tuviéramos la visión en esta ley de lo que ya se mencionó, de la inmigración y la transmigración. Nos faltó, porque se quitó y así lo aceptamos nosotros, en la mesa que tuvimos con el gobierno a efecto de tener un instrumento nuevo, la visión de los mexicanos en el exterior. Es decir, la emigración no es un asunto que se nos olvidó, es un asunto que había que trabajar para hacer posible el instrumento desde el punto de vista de que una vez teniendo el instrumento, el compromiso está en trabajar la ley de los mexicanos en el exterior. Ese es un compromiso entre nosotros como mesa plural y con el gobierno. Y ahora ya es un compromiso de diputados y senadores, porque ya tuvimos una reunión, mesa de migración plural de diputados con la de los senadores, y ya hicimos el acuerdo de hacer una agenda común y trabajar este tema en estos meses de receso para llegar al periodo ordinario ya con puntos finos, ya trabajados, ya avanzados. Porque sí reconocemos que hacen falta cosas. Es decir, yo leo y oigo a varios críticos y claro, los leo y los oigo porque nos dan luz. Claro, reconocemos ahí lo que nos está haciendo falta y nomás tomamos nota, ¿verdad? Entonces, yo desde aquí quiero decirles que estamos al tanto de esos pendientes y tengan por seguro que la mesa de legisladores de ambas cámaras los leemos y los oímos. Y vamos a trabajar esos temas a efecto de que queden incluidos en el próximo periodo de sesiones que iniciará en septiembre. Sabemos que faltan, ¿qué cosa nos hace falta? Ahora, a partir de ayer, que fue ya promulgada esta ley, yo quiero destacar que ya empezó a correr el reloj para los 180 días que marca uno de los transitorios para que se dé a conocer el reglamento que va a regir esta ley. Que ese es un asunto importante, en donde nosotros queremos estar presentes, ese fue el compromiso también, para que haya un reglamento de la ley que no contradiga la ley, que no nos vayan a enchuecar cosas en el reglamento. Y también corre el tiempo para hacer las proposiciones para actualizar las otras leyes que se impactan con esta nueva ley, porque se están impactando varias leyes que aquí las tenemos presentes. De tal modo que está corriendo la ley, el tiempo. Por eso era la preocupación nuestra de que ya fuera promulgada, para que empiece a correr este tiempo. Ahora, yo estoy consciente que no por el hecho de tener un nuevo instrumento, ya de la noche a la mañana se van a corregir todos los vicios. Sí, claro. Por supuesto que no. Sí, claro. Es decir, aquí necesitamos la diligencia del gobierno. Necesitamos la diligencia del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación. Es decir, yo tuve una conversación el lunes con el comisionado y le dije, no puedes bajar la guardia.
tienes que seguir para adelante y es necesario. No estoy a favor de las propuestas que digan desaparezcamos el INM y vamos a crear otro. No hay tiempo, no hay tiempo para eso. Para lo que sí hay tiempo es para corregir. Que, digamos, con manzanas y peras, ¿no? Hay que quitar a todos los elementos malos, identificarlos, están identificados. Y si no los identifican, bueno, que nos pregunten. Nosotros, la sociedad les puede decir quiénes, con nombre y apellido, son los elementos malos en esa institución y castigarlos, es decir, darlos de baja, castigarlos, tener la ruta que se va a hacer con ese personal. Porque también es cierto que de un tiempo para acá, muy corto tiempo para acá, vemos, y yo soy muy receptivo a eso, porque yo tengo actividad con las redes sociales, entonces me comunico con la gente, me lo dicen, y más en las últimas semanas. Hay más interacción, o se nota más interacción ahora, en los últimos meses, de funcionarios malos con los delincuentes. Ahora, yo sí quiero dejar a salvo que no es todo el Instituto Nacional de Migración el que está mal. Sí. Yo quiero reconocer y darle su lugar a todos los elementos buenos, porque los tiene. Sería una grosería desconocer eso. Pero entonces limpiemos esa institución de todo lo malo, de todos los elementos malos, para que cada vez vayamos mejorando en este rubro. No es agradable tener el conocimiento de noticias de que en el mundo estamos siendo catalogados como un país violento, como un país que viola los derechos de los demás. Es decir, nos están evaluando así diversas organizaciones, sobre todo de la ONU. Entonces, ese punto lo tenemos que corregir y la única manera, yo no veo otra, es de ser diligentes, de estar en el punto, en lo que se tiene que hacer las 24 horas, aunque parezca exagerado, pero así debe de ser. De tal modo que eso es lo que tiene que, ya tenemos la ley, ahora tenemos que, con la ley, caminar para que el camino se vaya esclareciendo. Bueno, Fabián, a ver, déjame plantearte, ¿sí fueron escuchados? Bueno, qué bueno que me preguntas eso. Sí. Y si fueron escuchados, vamos a partir de el sí o el no. Bueno, si fue sí, ¿les hicieron caso? A ver. Bueno, planteas muy bien la pregunta. Se hablaba de la participación de la sociedad civil en la discusión del proyecto de ley. Pues sí terminamos con una gran frustración por algo que mencionaron Carlos y Rubén, ¿no? Lo que siempre escuchábamos era la prisa, la dificultad que había habido para obtener un acuerdo político entre partidos y entre el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Y que por lo tanto no se podía entrar a una discusión de fondo ni promover grandes cambios, ¿no? Entonces, yo diría ahí que sí hubo un déficit y un déficit que nos lleva a la situación de hoy en que todo el mundo reconoce que la ley necesita ser modificada y un reconocimiento de eso de los propios legisladores antes de terminar la aprobación, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay lecciones que sacar, ¿no? Me parece que no se trata solo de hacer reuniones, sentarnos, escucharnos amablemente, o oírnos amablemente sin escucharnos realmente y sin que esas reuniones lleven a un cambio real, ¿no? Eso creo que debemos de cambiar ahí una cultura, cambiar formas de trabajo. Me parece que nos ahorraríamos muchos problemas ahora para reformar un instrumento recién promulgado, ¿no? Y es una pena también
que no hayamos nunca sido invitados en los trabajos preparatorios en ese grupo de trabajo en el Senado, ¿no? Creo que sí hubo un momento de escucha, especialmente aquí en el Senado, cuando metieron algunos cambios, pero que fue algo tan rápido que fue de un día a otro. Que fue durante una noche, ¿no? Sí. Y el trabajo no se pudo hacer bien por la prisa, ¿no? Entonces creo que sí puedo decir que hay un pequeño déficit, hay un déficit democrático ahí en la elaboración de la ley, ¿no? Por otra parte, nuestra sensación desde las organizaciones es que la ley de migración no alcanza a cambiar el paradigma desde el que se ve a las personas migrantes y el tema migratorio. Y eso es por varias razones, ¿no? Una, y te voy a contradecir, Carlos, seguimos sin política migratoria, ¿no? Se define en la ley lo que debe de integrar la política, teóricamente, pero no qué es la política, qué quiere México y cómo lo va a alcanzar. Eso se sigue sin definir. Y yo creo que entonces fue por eso también que hubo esa prisa y esa debilidad del acuerdo político, ¿no? Porque si no hay un eje rector a nivel de todo el Estado, pues es muy difícil consolidar acuerdos, ¿no? Por otro lado, no cambia el paradigma porque hay contradicciones, por ejemplo, entre la exposición de motivos y el articulado, y se continúa asociando mucho a la migración con el tema de seguridad, y no desde una perspectiva de seguridad humana, que sería la correcta, ¿no? Sino desde una perspectiva de seguridad nacional, ¿no? Entonces, eso no permite terminar de descriminalizar la migración y los migrantes, y nos preocupa porque finalmente el amparo de la seguridad nacional es un amparo para la discrecionalidad, para la falta de transparencia, para el abuso, ¿no? Y hubiera sido importante terminar de eliminar esas cosas. Uh-huh. Ajá. Perdón, Fabián, pero sí. Algo que yo he escuchado mucho como de las bondades de la ley es que se descriminaliza a los migrantes. ¿No se termina por descriminalizar? No se termina de descriminalizar. No se termina de descriminalizar justamente por esa relación entre seguridad e inmigración, porque continúa también la posibilidad, que además no se puede resolver en esa ley sino modificando la ley de la Policía Federal, continúa la posibilidad de la participación de la Policía Federal en control y vigilancia migratoria, y de manera además bastante autónoma, ¿no? Porque también se siguen permitiendo los operativos. Y si no se tratan a los migrantes como delincuentes en los operativos, entonces yo no sé de qué estamos hablando. Lo hemos visto, tú lo has abordado, mostrado, evidenciado, ¿no? La extrema violencia con la que se realizan los operativos, con uso de armas, de perros, bueno, peor que para perseguir al crimen organizado, ¿no? Y que se continúa también
con la detención. El tema de la detención es terrible, ha quedado mucho peor que antes, desafortunadamente. Yo creo que en ese caso no era la intención de ustedes, pero hubo confusiones en el momento de hacer modificaciones y seguimos hablando de posibilidades de detención indefinida, especialmente en el caso de personas que interponen recursos, es decir, un castigo, un desincentivo para las personas que quieren defender sus derechos, por ejemplo, a través del uso del amparo, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que necesitamos hablar bien. ¿Pueden ser resueltas en los reglamentos? No todo se puede resolver. En el reglamento hay cosas que sí requieren definitivamente de modificación a la ley. A ver, ¿no? Como son muchos, creo, ¿no? Los puntos, y supongo que habrá varias respuestas, entonces demos una ronda y regresamos, sí, claro, ¿no? A ver, una cosa, hoy me decía un estadounidense, México-estadounidense que vive en Estados Unidos, hablábamos del tema, y me dijo, si ayer el presidente fue muy enfático en decir, es lo que los Estados Unidos, para que vean algo así como los Estados Unidos, lo que México ya está haciendo. Y me puso me dijo, mira, tiene razón el presidente, dice, pero el presidente olvida que México es un país de cruce, no un país de destino. Y entonces, cuando eres destino, cambian las reglas, no cambia el respeto a los derechos humanos, ¿no? Pero cambian las reglas de cómo debes de actuar. Pero me llamó mucho la atención. A ver, hay toda una serie de cuestiones que Fabián creo que plantea, ¿no? A ver cómo la ven ustedes, senadores. Empezamos contigo, Carlos. Sí, bueno, mira, yo creo que sí se define una política de Estado. ¿Qué define una política de Estado en cualquier materia? Legislación, instituciones, o sea, reforma de instituciones sustentada en legislación. Aquí está la legislación, se plantea como bien decía el senador, no la desaparición del instituto, pero sí una transformación cualitativa de esta institución, con facultades diferentes y además centralizando toda la política migratoria en un área específica del gobierno, cosa que no pasaba. Eran muchas las autoridades que tenían que ver y que además asumían responsabilidades. Esto lo ordena. La otra cuestión de política de Estado tiene que ver con la circunstancia, los tiempos de un país, de una nación y del mundo. La visión de la migración hoy es otra a partir de esta ley. Entonces, esos tres ejes fundamentales para considerar que se está caminando en la construcción de una política de Estado en una materia, en este caso migratoria, creo que están planteados. Por supuesto, no es una posibilidad que se da de un día para otro, porque además habrá que construir toda una cultura que en parte estará sustentada en esto. A mí me parece que es muy importante destacar dos cosas. La sociedad civil estuvo presente. Yo participé en muchas reuniones, incluso tuvieron la posibilidad de presentarnos propuestas. Tuvimos incluso en algún momento, ya muy cercano a la conclusión del proceso, en efecto, propuestas que modificaron la propia ley. Había una contradicción entre las propias organizaciones, que quizá es lo que hay que definir, y tiene razón Vivien, porque había quienes, especialmente las ONGs, asumían que los tiempos tendrían que ser más tranquilos, de hecho lo plantearon, pero teníamos a todo el sector de la sociedad civil que protege los derechos de los migrantes, especialmente de los que van en tránsito, que estaban exigiendo mucha rapidez. Sí, no querían que se pospusiera más. Como un ejemplo. Él es el símbolo, pero todas las organizaciones que tenían que ver con eso, ¿cuáles eran las que se oponían? Con respeto lo digo. Un poco las que tienen una vinculación a instituciones internacionales, que tienen de alguna manera una existencia a partir del fenómeno como tal, y en ocasiones parecía incluso que se mostraba un interés de que se expresaba una contradicción, bueno, queremos una ley o no. Ahora, creo que sí era importante el tiempo político.
Nosotros sabemos muy bien, no es el caso solo de la ley migratoria, es el caso de muchos temas en México. Si no hay creo que lo dijo muy bien en otra entrevista el senador, el aprovechamiento de la oportunidad política en un país en donde es difícil lograr acuerdos, ¿no? Entonces, bueno, se vio la lucecita por ahí, se veían muchas condiciones, hay que aprovecharla, ¿no? ¿Qué pensábamos también? Hay que decirlo con franqueza. Esto evidentemente no lo va a compartir ella y además tendrá razón, pero nosotros sí, como políticos, que septiembre podría convertirse ya en un plazo en el que los temas políticos pudieran parar también la ley migratoria. Entonces, creo que en ese sentido se hizo. Ahora, es evidente que el paso, lo digo con todo respeto, es enorme entre criminalizar y hoy no criminalizar. Ahora, no hay un país en el mundo que no tenga medidas migratorias que tengan que ver con el orden en sus flujos migratorios, etcétera, etcétera. Pero los operativos no van a poder seguir siendo, como bien lo dice ella, no van a poder seguir siéndolo, porque también se modifican leyes penales. O sea, creo que ahí tenemos las herramientas para que ahora la piensen los que hacían estos operativos con perros y etcétera. Eso no se va a permitir. Pero hay otra cosa también muy importante, yo creo que hay que destacarla mucho. Esta parte no la entiendo bien, lo reconozco, esta última parte que planteabas, en el tema de que si te amparas, entonces no lo entendí. Pero lo que sí te quiero decir es que hoy el migrante, independientemente de su condición, tendrá derecho a la procuración de justicia y la protección de la justicia, independientemente de su condición. Y evidentemente hay una parte que la propia ley señala que el Estado y las instituciones se encargarán de la protección de quienes procedan a la denuncia de hechos de violación a los derechos humanos. Luego entonces ahí hay una herramienta muy importante para un migrante que va y se ampara y que tiene miedo a que le pase algo, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que le faltan cosas, por supuesto que sí, pero nosotros estábamos frente a una situación muy difícil porque todas las organizaciones, insisto, que tienen el corte, digamos, de trabajo directo en el campo con la gente y especialmente las de corte religioso, hay que decirlo también, estaban en una... Es más, debo agregar algo, por cierto, los embajadores de Centroamérica especialmente, y no solo Centroamérica, porque de hecho en algunas reuniones hubo embajadores de otros países de América Latina, tal como lo hicieron con nosotros al acudir a pedirnos que sacáramos la ley, conocieron de la ley, nos hicieron comentarios a la ley, también cuando estaba en la Cámara de Diputados, seguramente buscaron al senador, yo tuve alguna plática con el decano, el embajador de El Salvador, y decían, no podemos permitir que no salga la ley, ayúdenos a que salgan en la Cámara de Diputados. El embajador, junto con un grupo, se entrevistó con la Comisión Plural en la Cámara de Diputados. O sea, nosotros teníamos una presión muy fuerte, por un lado, de quienes ya pensaban que no era conveniente prolongar más. ¿Por qué esta presión natural y entendible? Porque durante muchos años todos estos temas fueron discurso. Y en los hechos era en efecto una doble política. Por un lado, un discurso en Estados Unidos de protección a nuestros migrantes y aquí lo peor, ¿no? Como bien dijo el senador, calificados por las Naciones Unidas en los peores términos como país en el maltrato de derechos humanos de migrantes. Pero también debo decir una cosa, la ACNUR tuvo conocimiento del proyecto, lo recibió, hizo observaciones, las consideramos. Claro. Y la ACNUR hizo un pronunciamiento que a nosotros nos enorgullece mucho al final. Entonces, yo creo que sí, por supuesto, no lo podemos dejar ahí, el reto sigue siendo que sea mejor. Y lo más importante, y está implícito en tu planteamiento, Vivian, es que, bueno, pues son leyes, pero la cultura de violación de derechos humanos es terrible en México a los migrantes, y entonces hay que ver que la verdad sí se transformen las instituciones, sí se proceda a la sanción inmediata de todos estos individuos. Yo incluso subí un punto de acuerdo en la permanente la semana pasada. Yo exijo que este dato de San Luis sea la punta de la madeja que nos lleve a todos los asesinatos que hubo antes.
y que pueden estar vinculados también con agentes de migración que, como supimos, entregaban a los migrantes, a los grupos de delincuentes de narcotráfico. Sí, nosotros yo he solicitado, y lo apoyó todos los partidos, justamente una investigación que no quede en lo de San Luis o en el cese de 7 delegados en los estados. Para empezar, que nos expliquen por qué esos 7, porque, bueno, correrlos y ya, bueno, se supone que es por lo que está pasando, pero nos tiene, exactamente, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo coincido con Vivian, y creo que ella tiene razón en algo que no hay contradicción, aunque ella lo pensó así. No, yo también creo, definitivamente, que la lucha era mucho mayor y eran muchos malos los temas. Y también tengo que reconocer, y no me gusta mucho esta frase, pero pues dicen que la política es el arte de lo posible, y también no nos fue fácil negociar con el gobierno, hay que decirlo, ¿no? Claro. Tuvimos en muchos casos que, bueno, esto no sale, pero bueno, entonces saquemos esto, ¿no? Sí, eso también estuvo implícito, ¿no? A ver, gracias, Carlos. Senador, más allá de lo que plantearías a lo que Fabián nos ha dicho, yo te planteo, aunque es inevitable plantearnos que la política acaba siendo la acción de lo posible, ¿no? Pero dime, estaba muy difícil sacar algunos de los planteamientos, por ejemplo, que ha hecho Fabián, que además, espérame, te voy a decir, ahora sí que te voy a delatar, como dicen. Tú los conocías de carne, bueno, los dos los conocían, pues ¿de dónde eres, senador? No sé, pues, si algo pasa ahí es eso. Más allá de, junto con lo que Fabián ha planteado, esta otra parte de ¿por qué no llegar más lejos? Además dice bien, Carlos, dice una frase que no me gusta, porque no nos gusta en general, ¿no? Decir que llegamos hasta donde podemos, no hasta donde realmente se requiere. ¿Cómo ves las cosas, senador? Bueno, es que al no tener una única fuerza mayoritaria en el Congreso, uno tiene que hacer consensos. Y con el gobierno también. Es un asunto real. Es un asunto real. Y por supuesto que también pasa en el país de Fabián. También pasa eso. También eso es el arte. Oye, ahora sí, también es el arte de la política eso, claro, ¿no? claro. Saber cómo le haces aquí y acá. Mira Javier, nosotros esta rueda del análisis de la iniciativa, acordémonos bien, arranca en octubre del año pasado, sí, cuando un grupo del PRD presenta una iniciativa, y una iniciativa integral. Hablábamos de todos los temas, y luego se suman otras después de esto. Ahí se forma la mesa de migración plural. En octubre, la mesa directiva ordena la creación de esa mesa, y ahí empezamos el análisis, y del análisis de esas iniciativas, de la iniciativa y de otras iniciativas que habían ahí sueltas, que reformaban la Ley General de Población, surge un dictamen que deberíamos haber entendido era el dictamen consensuado, que ya debe haber pasado. Pero a ese dictamen, cuando pasa o pretende pasar a la Asamblea por parte de las comisiones dictaminadoras, pues pasa incluso reformado, ¿no?, del documento que salió consensuado. Entonces, por eso me alegro mucho que haya presencia de una representante de la sociedad civil en este grupo, porque como dije en mi intervención anterior, siempre nos dicen las verdades, siempre nos andan corrigiendo la plana, y eso me gusta mucho, a mí no me disgusta, porque sí quedaron muchas cosas de los que ellos hablan, de que hablamos todos, y faltan algunas cuestiones, que eso tenemos la oportunidad. Aquí no se nos acabó el mundo. Al revés, hay la posibilidad de hacer las adecuaciones necesarias, porque estamos conscientes de eso, tanto diputados como senadores. Ese es un punto que hay que anotarlo. Hay acuerdo, hay conciencia en ambas cámaras, entre la que sea de origen y la que sea revisora. Entonces, hay sin duda la posibilidad de avanzar en este tema al margen de los procesos políticos que vamos a tener y que se arrancan en octubre, bueno, que ya arrancaron. La verdad es que ya arrancaron. Yo creo que en este tema sí hay consenso para lograr a los avances que necesitamos y que iríamos quedando más conformes como país,
como país, porque las razones son superiores. Estamos hablando de los derechos humanos, estamos hablando de los derechos de las personas. Ahora, ¿por qué avanzamos en este tema en la manera en que lo hicimos? Creo que ya se ha dicho aquí. Teníamos que aprovechar la oportunidad, la coyuntura política. Y nosotros, los perredistas, aceptamos bajar o hacer a un lado algunos temas. Por ejemplo, nada más voy a poner un ejemplo. Nosotros proponíamos que a todos los inmigrantes que desearan entrar a nuestro país se les credencializara. La credencial funcionaría como una visa, sin tener las razones económicas que tiene una visa. Tema, claro. ¿No? Esa, evidentemente, casi fue de las primeras cosas que dijeron, no, esto no puede pasar, porque se nos va a llenar el país de centroamericanos. Eso fue así el gran argumento por parte del gobierno. Entonces, luchar contra eso era simplemente estancarse, no avanzar en este tema. Y este tema tiene sus razones. Al final del día, medio queda, porque en la ley actual dice, a alguien que sea asegurado por el gobierno, dice la ley, más o menos, no textual, pero más o menos, se le otorgará, si lo desea, una visa de tránsito. Esa es una nueva figura. Visa de tránsito por 180 días. Nosotros decíamos, yo mismo sigo diciendo, ¿por qué tenemos que exigirle visa a los centroamericanos si ellos no nos exigen a nosotros? Es decir, nosotros tenemos que luchar para que no exijamos visa a los centroamericanos. Al contrario, claro. Es decir, con su pasaporte. Entonces, con eso eliminamos la criminalización de los criminales, no del gobierno. Quienes están criminalizando ahora pues son los criminales en asociación delictuosa con algunos funcionarios del gobierno, porque han visto ahí un nicho de negocios, lamentablemente, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Entonces, eso lo pongo como ejemplo solo para saber que nosotros tuvimos que bajar nuestros ánimos a efecto de sacar un documento viable, un documento posible, que nos pusiera ya por encima de la situación que estaba prevaleciendo con la ley anterior, haciendo compromisos, como ya dije en mi pasada intervención. Uno de los compromisos relevantes es que de inmediato nos pongamos a trabajar en la ley de los mexicanos en el exterior, que no nos estamos olvidando. Ese es nuestro asunto. Pareciera que ahorita solo estamos preocupados por los extranjeros que llegan a nuestro país, pero a nosotros como mexicanos, nos preocupa, sí, claro. Y nosotros, es la gran mayoría. Carlos y yo y Fabián también estuvo ahí presente, asistimos al Foro México, que se hizo en marzo, me parece, de este año, en donde estuvieron las más importantes organizaciones de mexicanos en Estados Unidos, en donde nos dijeron, ¿y nosotros qué? Entonces, bueno, dimos nuestro mensaje, nuestra preocupación, y ahí tenemos ese pendiente y lo vamos a trabajar. Son puntos que yo estoy colocando, que yo tengo anotados para trabajar en la agenda común de las 2 mesas. Ahora, Fabián, mira, a mí me gusta mucho la participación de personas como Fabián porque nos recuerdan. No se diseña, no se dice explícitamente la política migratoria mexicana. Pero hay un artículo de la ley que dice que el gobierno mexicano anualmente establecerá la política migratoria del país y se la dará a conocer al Congreso de la Unión, al Congreso. ¿Y eso cómo se instrumentaría? Bueno, está el mandato ya en el artículo, no me acuerdo si es el segundo o el tercero, es uno de los primeros, sí. En donde se le ordena al gobierno que le dé a conocer al país la política. Y eso lo tendrá que dar a conocer al Congreso y al pueblo de México. Es decir, ¿cómo? Pues obedeciendo la ley. Ahora, naturalmente que tendrá que establecer los plazos y los modos y los cómo y los cuándos en el reglamento. No establecemos la política A, B, C, D, ¿no? Pero se le mandata, se le ordena al gobierno, más bien al Poder Ejecutivo, porque también el Poder Legislativo es gobierno, sí. Al Poder Ejecutivo a que dé a conocer la política migratoria de este país. No estoy contradiciendo a mi amiga Fabián, solo estoy dando una respuesta que va para todos. Efectivamente, no se elimina por completo el tema de seguridad nacional. A mí no me gustó
que quede ahí dicho que se creará una policía fronteriza. Sí. No me gusta eso. Tendremos que ir por ello. La visión de la policía fronteriza, desde mi entendimiento, como queda redactado, es de razones de auxilio, de razones de protección de los derechos humanos. Pero como es policía, se puede dar otra interpretación ya en el proceso. A la hora de la acción. A la hora de la acción, Oye, además con el antecedente de la Border Patrol, uno acaba quieto, ¿no? Correcto. Sí. Entonces, esa parte tendremos que ir por ese punto para que en la marcha lo corrijamos. Mira, en mi experiencia de la vida, yo estoy convencido de un asunto. Tenemos que crear un proyecto, lo que sea, nacerlo, parirlo, darlo a la luz, y ya una vez que está a la luz, corregirlo. Porque solamente que fueras un ser supremo, podrías desde el principio pensar, proyectar un proyecto, nacerlo y va a ser perfecto. No hay proyecto perfecto. Lo tenemos que ir perfeccionando en el curso de lo que van haciendo. La parte importante, y con esto concluyo esta parte, la parte importante es que los senadores del Grupo Plural, estamos convencidos de eso, y los diputados y diputadas. Entonces hay comunión ahí. Sí. Lo vamos a hacer. Yo estoy completamente convencido. ¿Y sabes por qué? Porque el día 28 de abril nos reunimos, diputados y senadores, allá en la sede del Senado, y acordamos establecer una mesa común. Una mesa común, ambas cámaras, con una agenda común, y a esa agenda es a la que me refería hace un rato, de cuáles son los temas que yo estoy proponiendo en lo que a mi juicio hace falta, y seguramente hará lo mismo Carlos y los demás, para que en base a una agenda común trabajemos los temas para adelante. Y ahora digo, necesitamos las aportaciones de la sociedad civil. Están las redes sociales, están nuestros correos electrónicos, para que nosotros demos voz a las preocupaciones que tenemos ahí. A ver, Fabián, de repente se nos vino el tiempo encima, pero yo creo que algo que es importante es, a ver, en función de lo que han dicho los senadores, que me parece como muy interesante, como que suma un todo, ¿no? Perdóname que lo diga, pero en función de que la política es lo posible, etcétera, en función de que hay organizaciones internacionales que han avalado el proceso, en función de que tenemos un diagnóstico que tiene quizás problemas más severos que los que tiene problemas más severos que la propia ley, ¿no? Es decir, a ver, que de la noche a la mañana las autoridades ya no van a poner a los migrantes, por supuesto que los van a seguir poniendo. A ver, en este terreno de lo posible, de lo que está pasando, de lo que hoy se ha hecho, de un esfuerzo que no quisiera catalogar el esfuerzo per se, sino saber que por fin movimos a un elefante que estaba verdaderamente como atrapado, metido las cuatro piernas, las cuatro patas en la tierra. ¿Cómo lo ves con este ojo crítico que te caracteriza? Mira, te digo, hemos delineado ahora unas líneas de acción a partir de la promulgación de la ley, ¿no? Entonces, pues aprovecho para tomarles la palabra. Vamos a esperar la invitación para esa mesa de trabajo para ver las reformas, ¿no? Ahí vamos a trabajar muy específicamente sobre algunos aspectos de la ley que consideramos que son inconstitucionales, ¿no? Que violan el derecho a la no discriminación, el derecho a la libertad de tránsito, el acceso a la justicia, el derecho a la no molestia, el debido proceso, ¿no? Y ahí, para ser claro, es el tema de los operativos, de las volantas, de las visitas domiciliarias. Imagínate, el instituto puede hacer visitas a tu casa por una denuncia sin tener orden judicial. ¿Y un tercero que ¿Es un ministerio público el instituto? No, pues no. Quedó eliminado eso. No, eso queda en la ley. ¿No? Eso quedó en la ley. ¿No? La posibilidad. No. Pero déjenme terminar, no sean malos. No los interrumpo yo. ¿No? Oye, pero es que espérame, nomás déjame, realmente no te interrumpo, no es mi interés. Pero es que aquí hay
una cosa en donde hay dos opiniones totalmente diferentes. Unos dicen que sí, otros dicen que no. A ver, ¿dónde está tu no? La ley faculta al Instituto Nacional de Migración para recibir denuncias de delitos. ¿No? Eso no puede ser. La única entidad que puede recibir denuncias es el Ministerio Público, ¿no? Entonces eso está terrible, ¿no? Y la ley continúa permitiendo lo que se llaman técnicamente la realización de actos de control y verificación en filtros migratorios que no son los que están establecidos de manera fija en los puntos de entrada y salida del país, ¿no? Entonces esos son operativos, son volantas, y también está la posibilidad de las visitas domiciliarias, ¿no? Además y recordemos que la Constitución lo que establece es únicamente la posibilidad de ejercer chequeo en las entradas y salidas, ¿no? Y ahí lo que nos preocupa, además de eso, es cuál es el criterio del Instituto Nacional de Migración, de sus agentes, para determinar con base en criterios no discriminatorios que una persona es mexicana o no, ¿no? Bueno, yo entiendo que a mí me pregunten, ¿no? Pero voy a resultar mexicana, ¿no? Entonces hay un tema serio ahí, ¿no? Otro tema es el de la detención, que también rebasa lo establecido por la Constitución y otras normatividades en términos de detención, ¿no? Si estamos hablando de una detención administrativa, no debería de rebasar las 36 horas, ¿no? Desafortunadamente la ley no enmendó la situación que tenemos hoy, donde tenemos personas en detención por 7 meses, por más de un año, ¿no? La ley no enmienda eso. Y para aclararte, Carlos, el tema del amparo es que si una persona detenida en una estación migratoria interpone un amparo, la ley establece que su detención podrá ser indefinida mientras no se agote el recurso del amparo. Y todos sabemos que un amparo puede tomar tiempo, ¿verdad? Entonces, en los hechos, eso es una disuasión a las personas. Obligatoria, para que te vayas, pues sí, para que digas, ¿no? me regreso a mi país. Pues sí, mejor depórtenme, ¿no? Entonces hay muchos temas de ese tipo. La visa de tránsito no resuelve el tema del paso de los migrantes en tránsito, porque no se puede hacer a través de una visa, porque una visa implica tener pasaporte, implica ir a un consulado, implica toda una serie de cosas, ¿no? Ese tema nosotros pensamos que no es mediante ley que se va a resolver, sino mediante, por ejemplo, un acuerdo de supresión de visas, ¿no? Con Centroamérica, que va más en el sentido de lo que planteabas, ¿no? Entonces, a nivel de la ley es por donde iríamos trabajando en términos de las reformas que nos parecen muy necesarias. Al mismo tiempo, las organizaciones que tienen servicios legales están desarrollando una estrategia de litigio para ir contra los artículos de la ley que son inconstitucionales y tratar también de motivar una participación del Poder Judicial en eso, ¿no? Otro ámbito obviamente muy importante es el de la reglamentación, que ahí viene. Donde no podemos resolver todo, obviamente, pero sí acotar muchas cosas, ¿no? Y ahí esperamos poder trabajar mucho
en términos de dar efectividad a los derechos declarados en la ley, ¿no? Porque lo que siempre decíamos es que le faltaba dientes, ¿no? Y eso es complicado porque eso implica también a los gobiernos de los estados, a los municipios, sí, claro. ¿no? ¿Cómo vas a realizar el derecho a la educación? ¿No? Sí. El sistema de educación, pues, es diferente en cada estado, ¿no? Sí. Entonces, son temas complicados. Sé que ya no te veo desesperado del tiempo. Oye, ¿no? Te voy a decir, ahora sí que como dicen, ponte en mi lugar. Ese señor que está ahí, ahorita me hizo así, mira. Sí, ¿verdad? Significa un minuto. ¿No? Que nos vamos a pero robar bueno, algunos... entonces me vas a tener que volver a invitar para que pero por supuesto, sigamos pero nos podemos robar la plática, ¿no? Que quiero que termine, nos podemos robar yo algunos. creo que ahí vamos a trabajar mucho el tema del acceso efectivo a la defensa. Tenemos que avanzar en que el Instituto de Defensoría Pública tenga un cuerpo de asesores que pueda asistir jurídicamente, gratuitamente, a los migrantes en detención. Eso sería algo fundamental para avanzar en un acceso más efectivo. Fíjate, Fabián, a la justicia, ¿no? Ahora que decías todo eso, vamos a tener que ir como cerrando, ¿no? A ver si cada quien toma 1 o 2 minutos para poder... Pues no, es que no se puede concluir, pero cerrar. Pero algo que decías, en ese terreno de la práctica concreta, en Ciudad Hidalgo, tuve largas conversaciones con los agentes de migración y de repente me da la impresión de que yo entiendo que, vamos a lo que dice el senador, no todos son, o sea, no podemos generalizar lo que hay una gran parte de agentes que están tratando de hacer su trabajo de manera efectiva y muy bien, pero dicen, o sea, nosotros le hacemos así a un migrante y ya con eso se nos viene derechos humanos. No tenemos un arma, nos pagan 3,000, 2,200 pesos, 2,500 al peso. Le damos a los migrantes la comida y a veces no les gusta y nos las avientan en la cara. O sea, digo, también es esta parte de los trabajadores del Instituto Nacional de Migración es un drama, porque luego los denuncian. ¿Te acuerdas aquel caso de los cubanos? Los denuncias y van escondiéndose por todos lados y ellos ni habían estado, o pasa lo otro, ¿no? ¿Te acuerdas aquellos que estaban en la carretera y de repente desaparecieron y aparecieron en otra Ciudad de Hidalgo, pero Ciudad de Hidalgo, Texas, ¿no? ¿Qué te digo? Bueno, prometo que seguimos al tema. ¿Les parece que cada quien durante 2 minutos nos diga algo para que no se quede el asunto, ¿no? Puntual. Venga. De la sociedad civil, regreso un poco a la primera intervención de Fabián. Es el origen de la propuesta justamente, ni siquiera de los legisladores, aunque luego la retomamos, de la disminución del periodo de aseguramiento, que se queda en 15 días y en efecto ahí no había plazos, era una cosa, podrían ser meses, etcétera, ¿no? Yo creo que es un gran avance a propuesta de ellos. A propuesta de ellos también es las visas de tránsito, es una propuesta sobre todo de los que tienen casas de migrantes. También se protege, voy a ir al tema porque me parece importante lo que dijo, de los operativos. No se permitirán los operativos en las casas de migrantes, en donde se protege a los migrantes. No va a poder entrar ninguna autoridad, o sea, ya no van a ser aceptados legalmente. Y en el caso de la intervención de la policía, hay que aclararlo, que se refiere, ese es el espíritu de la ley, porque hay que también recordar que la ley tiene un espíritu y te lo describe, ¿no? Se refiere a que, obviamente, como lo sabemos muy bien últimamente, el tema migrante ha estado muy vinculado con el tema narcotráfico, algunos obligados, si tú quieres. Entonces, la policía tiene la responsabilidad de cuando haya denuncias de ese tipo. Sabemos que, por ejemplo, estuvieron secuestrados grupos de migrantes. Evidentemente va a tener que participar una autoridad y esa autoridad tendrá que ver eso. Pero no es como una carta, ahí tienes razón, pero hay un matiz. No es una carta abierta, no es como decir, pues ahora la PFP va a poder estarse metiendo. No, está regulado en función de los temas, ahí sí tienes razón, de seguridad. Hablando ya de seguridad, que
pues lamentablemente en este momento muchos están vinculados al tema de los migrantes, por el tema de los narcotraficantes, ¿no? Sí. A ver, Fabián, algo para cerrar. Entendiendo que hay mucho, o sea, que quede claro. Yo sé. Espérame, volveremos cuando empiece. La defensa de la Fiscalía Especializada, sí la hay. La propuesta de crear una Fiscalía Especializada en materia de defensa de los derechos humanos de los migrantes. Está contemplada en la... Volveremos al tema, ¿sabes qué? Cuando venga la reglamentación, cuando se baje. Me parece Adelante, muy bien. Bueno, yo primero me felicito que vamos a tener un mecanismo de trabajo y entonces nos vamos a poder sentar con el texto de la ley y aclarar un poco nuestras interpretaciones un poco divergentes, ¿no? Entonces eso es fabuloso. Yo quiero regresar al tema del Instituto Nacional de Inmigración. Porque efectivamente es un tema absolutamente fundamental, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo en que debe de mantenerse? ¿Perdón? ¿Estás de acuerdo en que debe de mantenerse? No así, pero debe de mantenerse. Tiene que haber una institución migratoria, obviamente, ¿no? Al nivel en el que está la institución, no subsecretaría, no otra cosa. Mira, yo creo que ahí hay un tema que justamente no queda resuelto, porque es un tema que tiene que ver con la política también, ¿no? Creo que se había avanzado con el documento de posición de México ante el fenómeno migratorio, ¿no? Documento elaborado aquí en el Senado, ¿no? En tener una visión más integral. La estamos perdiendo, por ejemplo, la ley es básicamente una ley de control y verificación migratoria, ¿no? Entonces, sí tiene que haber una institución de control y verificación migratoria, ¿no? Pero quien coordine la política desde un punto de vista integral, no puede ser esa institución, no puede ser el verdugo y el defensor al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí hay un limbo todavía. Personalmente, yo no creo que la Secretaría de Gobernación sea la adecuada para coordinar la política migratoria, porque siempre va a tener una visión mucho más de control, ¿no? Y se necesita una entidad con el poder suficiente para sentar a los secretarios de Estado, a los gobernadores, y garantizar la transversalidad del tema migratorio en todas las políticas, ¿no? Y eso no lo tenemos todavía, ¿no? Entonces es un tema pendiente muy importante. Pero regresando al tema del instituto, yo creo que hay que hacer cambios importantes en el instituto. Hay que cambiar profundamente el instituto. Yo no estoy por desaparecerlo, estaría por transformarlo profundamente, porque si lo desaparecemos, entonces el tema va a pasar a la policía, y eso sería gravísimo. Pero yo creo que hay un espíritu en la ley que eso no, ¿verdad? Totalmente. Entonces espero que no vayamos hacia ahí, pero sí hay que hacer una reforma absolutamente estructural del instituto. Y hay que institucionalizar el instituto, justamente para evitar lo que tú estabas diciendo, ¿no? De agentes que ganan 3,000 pesos al mes, ¿no? Para una responsabilidad que tienen, que es mayúscula. Para una responsabilidad. Yo creo que la aportación de armas no resolvería gran cosa, ¿no? Pero sí realmente un sistema de carrera donde la gente esté formada, donde se reclute bajo criterios, sea evaluada, promovida, donde haya protocolos, evaluación externa, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Sí está previsto un mecanismo de evaluación anual y depuración en esta reforma. A ver, y hay una propuesta, perdón, de hecho es una propuesta que está en una iniciativa que yo presenté de elevar
el nivel del instituto para que sea una institución descentralizada. O sea, que eso es lo que realmente está proponiendo también, ¿no? Que no dependa de la Secretaría de Gobernación, sino que sea una institución con recursos, etcétera, etcétera, propios, ¿no? Que tenga su autonomía. Que tenga autonomía, exactamente. A ver, senador, cerramos. Sí, cómo no. Bueno, yo quiero reafirmar lo que sí se logra con esta ley. Pareciera que nos avasallan las cosas que no quedan. Que no es que la realidad está fuerte también, ¿verdad? Bueno, pues sí, pero también hay cosas que sí quedan, que son muy importantes. Por ejemplo, se fomenta que no se separen los niños de los padres. Yo quisiera que también se hablara de las cosas que sí quedan, ¿no? Oye, que hay seguridad social. 17,000 menores deportados, menores de edad. Que hay seguridad social para todos, ¿no? Es decir, que ya se había reformado la Ley General de Población para garantizar esa seguridad social y aquí queda expresamente también derecho a tener a justicia sin que por ello sean deportados, ¿no? Yo creo que en este documento hay asuntos muy destacables, muy importantes, que a nosotros nos hace sentir que sí que hay avances muy serios y que está haciendo que se evalúe esta nueva ley de migración con un alto impacto en el respeto a los derechos humanos. Eso es sin duda. Es decir, se está garantizando la no criminalización de las ONGs que trabajan para los migrantes o de las personas físicas que lo hacen. Se está garantizando que no existan operativos en estas casas, en estos domicilios. En fin, yo podría hacer una lista y aquí traigo mi lista de bondades, porque son tantos los temas que uno trae en la cabeza que yo mejor traigo ¿cómo decíamos en la escuela? Los apuntes. Acordeón. Mi acordeón. Para no olvidarme. Pero ya tenemos tan poco tiempo que no hay tiempo para leerlo. Yo creo que sí hay asuntos destacables. Reconozco que hay cosas que que hay que poner, que hay que mejorar, que hay que poner en otros casos y que vamos a avanzar. Yo también considero que y con eso voy a terminar, que aunque tengamos la mejor ley del mundo, pero si en el Ejecutivo no hay diligencia para aplicarla, no va a servir de nada, absolutamente de nada. Y tenemos que ver en todos los órdenes, porque nosotros queremos tratar el tema de la migración como un tema social, ¿no? Y así, digamos, impera ese asunto. Incluso quiero subrayar que quien dirige ahora el INM es un humanista, no es un policía. No, y es un hombre de carrera, de carrera, es un diplomático. Sí, bueno, y que le está imprimiendo, pienso yo, y no estoy haciendo aquí elogios ni mucho menos, pero está imprimiendo sentido social, claro. El sentido social. De tal manera que lo que tenemos que hacer es ser diligentes, es aplicar la ley. No se va a corregir el problema de la noche a la mañana, pero que tenemos que dar golpes de timón para saber que en efecto estamos cambiando de rumbo, que no vamos en la inercia, sino que estamos cambiando de rumbo a donde nos está indicando la ley, a donde está marcando pues la nueva inercia, porque ahora la nueva inercia es el respeto a los derechos humanos, es el respeto a los derechos en general de todos, el respeto los derechos de todos tendrán que ser respetados. Así es que yo creo que vamos en el camino correcto. Yo digo, bienvenida la crítica, y nosotros yo solo hago votos para que no perdamos la sensibilidad de los que tenemos facultad de hacer leyes, la sensibilidad para oír, para escuchar y poner en los documentos nuevos lo que recibamos de la sociedad. Porque hoy por hoy, pues los legisladores somos los que tenemos esta facultad. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, la sensibilidad no la debemos de perder. Así es que vamos por el camino correcto, no tengo ninguna duda. No es porque no es porque yo lo esté diciendo, sino es porque así nos empiezan a evaluar.
El documento que hoy, desde ayer, está en vigencia, así ha sido ya evaluado por organizaciones que tienen prestigio a nivel mundial. ¿Le hacen falta cosas? Sí, por supuesto que hacen falta. Y estamos puestos, diputados y senadores, a trabajar para cada vez irla haciéndola más integral, más integradora en la materia de migración. Bueno, senadores, Fabián, muchas gracias. Tendremos que regresar ¿cuándo? Sí. Otra vez, senador. Díganos cuándo ustedes. No, pero me refiero, ¿cuándo estará el reglamento echado a andar? Tienen 180 días, Bueno, son 6 meses, pues pero se me hace mucho tiempo. Yo ¿vamos creo a que la mitad? tenemos que regresar un tiempecito para evaluar cómo va eso. No, yo creo a la mitad, a los 90 días, 3 meses, ¿no? 3 meses. Sí, le toca al Ejecutivo Sí, esa abrir es un una proceso participativo Así es. y transparente también, ¿no? Para crear el reglamento. Para crear Pues el el reglamento. discurso del ¿no? presidente pareciera ser sensible en el tema, ¿no? Pareciera tener pistas interesantes en Sí, lo honor a la tenemos verdad. que reconocer. Sí, en honor a la verdad. Sí. Yo creo que se ve, perdón que lo diga, muy influido por las organizaciones sociales y por algunos legisladores que han estado cerca. Es mi impresión. No sé, algunas casas de migrantes, quizás su propia esposa, que está muy metida en Yo el creo tema. que sí. Puede ser por ahí, ¿no? Bueno, pero se vale. Y qué bueno que es así. Claro, por supuesto. Senador, muchas gracias. Es No, un gracias gusto. a ti, Javier, porque Gracias. estás metido en el tema. Gracias. Claro, muchas gracias. Fabián, es un gusto. Gracias, Javier. Gracias de Sin Fronteras. Ya no eres la directora, No, ¿verdad? ahora soy presidenta del patronato y ahora soy directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración. Wow, eso está bien. Bueno, además Sin Fronteras está haciendo ahí su chamba. Claro, Pues, sí. no para. Más les vale, ¿verdad? Muy bien, más les vale, sí. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto. Gracias, Javier, por el interés que muestras en este tema. Es muy Muchas importante que la sociedad lo conozca a fondo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted en nombre de todos los que hacen posible esta emisión aquí a través del canal del Congreso. Nos vemos la próxima semana. Le recuerdo, si nos está viendo el miércoles, no olvide que nos puede volver a ver el domingo y el próximo lunes ya de la siguiente semana. Gracias que estuvo con nosotros. Pásela bien. Adiós.